Vamos a continuar ocupándonos de uno de los temas de mayor importancia de las últimas horas, porque seguimos con un debate acerca de qué pasa con las picadas, cómo se puede hacer para prevenirlas, cuáles son aquellas medidas que debieran tomarse por parte de las autoridades a la hora de, primero, detectar cuáles son los lugares donde se llevan adelante las picadas. Ustedes saben, y lo contábamos ayer, hay páginas de internet, hay redes sociales que están convocándolas, incluso sabiendo que se trata de una cuestión ilegal y de una figura que además aparece en la justicia como un delito, la participación en las picadas. Pero además, ¿cómo hacer para que una vez que se cometen hechos de la naturaleza de los que compartimos y lamentablemente les contamos, ocurrieron hace algunas horas nada más en Aedo, se pueda llevar adelante algún tipo de sanción para los participantes? Estamos con nuestro móvil, por supuesto, trabajando con uno de los hombres que sabe y mucho acerca de cuestiones relacionadas con la seguridad vial, porque además es juez de faltas. Mariana Segulín está con el doctor Irazu y queremos ya contactarnos con ella. Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lorena. Sí, así es. Estamos aquí con el juez José Irazu del Juzgado de Faltas, pero que también tiene la fundación justamente para prevenir estas situaciones, pero sobre todo para concientizar sobre la importancia de capacitarse en la educación vial y que estas cosas no ocurran. Vamos a hablar con él justamente de las picadas, pero también quería darte la última información que tenía que ver con las picadas de Aedo, que se cobró la vida de un joven y 3 en estos momentos están en estado crítico, de que la carátula ha cambiado y que ahora se busca poder imputar a esta persona de 19 años por el homicidio simple con dolo eventual. Y justamente lo traigo a colación porque hablábamos fuera del aire con el juez Irazu sobre si esto es realmente una forma de poder también prevenir las picadas a futuro con la situación de ponerle una pena más grave de las que hasta ahora se vienen hablando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, evidentemente la sanción y el grado de la sanción influye o debería influir sobre la conducta de la ciudadanía o de los ciudadanos. El dolo eventual es una figura que está prevista juntamente con el homicidio, con alguna dificultad en su probanza en el proceso judicial, porque es una situación muy subjetiva en la que tenemos que demostrar que la persona se representó el posible daño y no obstante eso continúa hacia adelante. De todas maneras, es una figura muy grave y genera en principio que no sea excarcelable el delito. Muy bien, antes de continuar con la situación de las picadas específicamente, quería preguntarle qué pena tiene participar hoy por hoy en nuestro código en una picada. El artículo 193 bis del Código Penal prevé para la participación, la organización, cualquier figura de alguna cuestión que esté relacionada con la picada, de 6 meses a 3 años, y el doble de tiempo de inhabilitación para conducir. Muy bien. Lorena, el juez te está escuchando en estos momentos si quieres hacerle las preguntas. Doctor Irazu, muchísimas gracias por este contacto, gracias por estar allí con nuestro móvil. Yo lo escuchaba recién atentamente y me quedé pensando en algunas cosas que debatíamos ayer con un abogado penalista aquí en el piso de QM Noticias y que tienen que ver con estas penas que usted mencionaba recién, de 6 meses a 3 años de prisión y demás, pensando en que cualquier pena que no supere los 3 años de prisión en la República Argentina es excarcelable, con lo cual, ¿cuál es la respuesta que le damos a familiares de, en este caso, un chico de 16 años que perdió la vida sin tener absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo, por parte de un joven que podría haberse manifestado que algo podía suceder con ese vehículo preparado especialmente para una picada? Bueno, evidentemente esto que usted dice es totalmente cierto, partiendo de la base de que una pena de 3 años no es de cumplimiento efectivo, que la familia de la víctima debe estar sabiendo en este momento que si la calificación es de homicidio culposo o de picada, no va a ir preso probablemente. El hecho de calificarlo con el dolo eventual hace que se corra hacia la figura del homicidio, que es de 8 a 25 años, y de sostenerse esta calificación, sí habría prisión efectiva y probablemente no habría excarcelación, salvo por vía de una excarcelación extraordinaria.
Claro. Ahora, escuchándolo al abogado que está representando al joven detenido de 19 años, ¿no? Hablamos del doctor Maceo, que además es un hombre con una vasta trayectoria en materia penal y demás. Por supuesto que él va a intentar por todos los medios que esta figura no sea la que se lleve adelante a la hora de la calificación y a la hora de la investigación para dar una pena a este joven. ¿Cómo se hace para sostener el homicidio simple con dolo eventual cuando el dolo eventual, como usted bien lo explicaba, es tan difícil de probar en la República Argentina y me imagino que en otros lugares donde la figura existe también? Evidentemente es una complicación para la justicia, o para el fiscal en este caso, llegar a acreditar la existencia del dolo eventual en este caso, porque tenemos que analizar las conductas posteriores de la persona o en el momento del hecho, y desde esa conducta inducir qué fue lo que la persona concibió o qué determinación tomó. Es una situación absolutamente subjetiva que impide una demostración clara y palmaria. Prácticamente estamos hablando de indicios. Tendríamos que hacer una pericia psicológica, pero tampoco nos va a determinar con exactitud qué pasó en ese momento. En el marco de esos indicios, ¿qué importancia pueden cobrar las imágenes de las cámaras de seguridad que hoy conocimos, que empezamos a ver y a compartir, donde podemos tener, por lo menos nosotros como espectadores y también como comunicadores, alguna visión un poquito más acabada de qué fue lo que sucedió efectivamente y cuál fue el accionar de los jóvenes que iban sobre ese auto? ¿Cuál es la incidencia que pueden tener estas cámaras, que una vez que además ya fueron conocidas incluso públicamente? Bueno, las cámaras son de suma importancia porque actúan o cumplen las veces el rol de un testigo. Nosotros podemos ver en tiempo, no es tiempo real, pero lo podemos ver cómo ocurrió el accidente y así revisarlo permanentemente. Ese es uno de los elementos o de los indicios que nos puede dar qué tipo de conducta, cómo fue la conducta, si hubo frenado, si no hubo frenado, si hubo participación de otro vehículo. Todas esas circunstancias pueden ser aportadas en parte por la cámara. ¿Es un atenuante que el joven que conducía el vehículo se haya entregado a la policía, que haya tenido, por lo menos parece una actitud con la intención de hacerse responsable de los episodios, o no es un atenuante cuando se pueda o no comprobar el hecho del dolo eventual, si es que se comprueba, ¿no?, el dolo eventual? No, es una circunstancia, no creo que llegue a ser un atenuante, es una circunstancia tal vez a favor o de alguna manera que no establezca gravedad sobre el hecho, pero no le va a reducir ningún tipo de pena. Bien, pero de todas maneras la cuestión sigue estando anclada en la posibilidad de determinar si efectivamente hubo dolo eventual y probablemente, como lo decía hoy el abogado que está representando a este joven, el doctor Maceo, ellos van a intentar hablar de ese otro vehículo que todavía aparentemente no fue encontrado y que habría sido el que provocó el choque y el que hizo que perdiera el control del auto para subirse a la vereda. Sí, es evidente que la defensa tiene en las cámaras de seguridad un elemento muy importante que le permiten deslindar responsabilidad, porque esto no le va a quitar la responsabilidad al conductor que por ahora tenemos imputado y detenido, sino que a lo mejor lo hace copartícipe de una responsabilidad que al dividirse le resulta un poco más atenuada. En el terreno de las hipótesis, doctor, porque por supuesto nosotros no sabemos cómo avanzará la investigación y qué va a determinar a partir de esos elementos que han ido recolectando y que algunos de ellos podemos conocer, pero probablemente otros todavía permanezcan en el ámbito de lo privado de la justicia. Supongamos en el ámbito de las hipótesis que se encuentra este otro vehículo, que efectivamente se determina que hubo una embestida de ese vehículo contra el que manejaba y el que conducía este joven de 19 años ahora detenido y que la responsabilidad no fue completa de él. ¿Estaríamos corriéndonos de esta figura de homicidio simple con dolo eventual nuevamente al homicidio culposo? Bueno, esa es una pregunta muy específica y que debería tener un análisis un poco de distintos focos. Si la responsabilidad como causal del accidente fuese del otro vehículo, la responsabilidad evidentemente corresponde a ese conductor. De todas formas, no debemos dejar de analizar que aquí existiría un alto índice de velocidad, lo cual hace que esa irresponsabilidad o ese atrevimiento del conductor de circular por esa avenida a esa velocidad
lleva a la figura del dolo eventual nuevamente, porque debemos considerar que debería haberse representado la posibilidad del daño y aún así continuó. Ahí está. Es decir, la culpa sería compartida, pero sigue estando el condimento, que no es picada, pero que es alta velocidad, puede ser. La verdad es que uno se pone a pensar en nuestro país y en los índices que hay de muertes en accidentes de tránsito, algunos de los cuales habría que llamarlos verdaderamente tragedias y no accidentes, porque la verdad es que si uno sabía que esto se podía evitar, no es un accidente, como se suele decir. Digo, ¿qué es lo que nos falta en materia de seguridad vial? ¿Qué es lo que nos falta en materia de responsabilidad como sociedad a la hora de intentar evitar que estas cosas pasen y no ocuparnos de ellas cuando ya efectivamente ocurrieron y no hay vuelta atrás, porque una muerte no tiene vuelta atrás? Bueno, hay un sinnúmero de condimentos, pero fundamentalmente, lo dijo usted, la responsabilidad. La responsabilidad es, en este tema de la seguridad vial, una cuestión transversal. No es una responsabilidad vertical donde alguna de las personas se ven exhibidas por la responsabilidad de otro. No, la responsabilidad la tiene el juez cuando falla, la tiene el control cuando controla y la tiene el ciudadano, conductor, peatón o usuario de la vía cuando utiliza la vía. Y de esa manera todos tenemos que replantearnos la responsabilidad, que no es más ni menos que hacer lo que nos corresponde. Es decir, si repasamos y dentro de la sociedad, en lo que hace al tránsito, todos hacemos lo que corresponde, automáticamente el tránsito se ordena y se regulariza. Si a esto le agregamos otro condimento más, que es la solidaridad vial, es decir, que salgamos a la calle con una conducta y con una actitud solidaria, de respeto por el otro, se da el paso, comportarse humanamente, entiendo que la vía pública se ordena en forma casi definitiva. Existen algunos otros condimentos que pueden asociarse o combinarse, ¿no es cierto? Claro. Lorena, si me permitís, sí, quería preguntarle aquí al juez Irazú si la institucionalización de las picadas, es decir, tener un lugar específico para que se puedan llevar a cabo, regularizarlas, podría llegar a, digamos, a mermar esta necesidad de los chicos de salir, de los chicos y grandes, ¿no?, de salir a usar la vía pública. Bueno, inevitablemente esto remite a una opinión de San Agustín, y parece que no tendría que ver con esto, pero San Agustín decía que a todo mal no conviene prohibir, sino reglamentar o regular. Lo hablaba de otros temas. Pero evidentemente la prohibición por la prohibición misma en esta cuestión no sirve y no ha dado resultado. Con lo cual, generar que esto se desarrolle en un ámbito como los autódromos o las pistas adecuadas a ese fin, es más saludable, porque además se debería exigir, como en todo evento de este tipo, habilitaciones correspondientes, seguridad, soporte médico, bomberos, etcétera, y evitaría que nadie se va a cruzar en una pista ni en un autódromo. Lo correcto y lo que queda claro es que esto que pasó no se hace en la vía pública. De todos modos, doctor, y a propósito de la pregunta que le hacía recién Mariana, uno tiene la sensación de que también hay una falla en materia de las autoridades a la hora del control. Si las redes sociales son el lugar indicado para hacer este tipo de invitaciones, si cientos de hombres y mujeres se dan cita cada fin de semana en lugares específicos para correr este tipo de picadas, y lamentablemente nos terminamos ocupando del tema cuando hay un muerto de 16 años, algo está fallando en materia de las autoridades a la hora de la prevención. Bueno, esto depende de que también vayamos actualizándonos permanentemente, en función de que las redes sociales no son algo que usan los jóvenes o que lo utilizan los jóvenes para interactuar, sino que a través de eso se puede organizar un encuentro de barras bravas o un encuentro de picadas, o hasta se ha visto que se planean homicidios o se anuncian atentados. Esto hace que tengamos que poner la mirada como Estado dentro de ese espacio, haciendo de alguna forma una inteligencia sobre lo que está pasando o lo que puede pasar. Bien, esto formaría parte entonces de una suerte de trabajo diferente que debiera llevar adelante la policía, entiendo, en estos casos, o tal vez la seguridad ciudadana en el caso de aquellas localidades que tienen la posibilidad de un circuito cerrado de cámaras de seguridad, como para empezar a entender dónde están los lugares en los que se puede estar cometiendo un delito, como en este caso es el de correr una picada. Sí, esto requiere mayor observación, mayor inteligencia, mayor despliegue en la vía pública, lo que implica mayor atención y mayor cuidado. Como lo hablábamos hace unos momentos, como todo tipo de delito,
es casi imposible que a veces se cometa y tratando de prever que todos los delitos no se cometan. Hay delitos que se cometen siempre al amparo de la clandestinidad o de que no hay control. Esto es casi imposible de evitar porque tendríamos que tener un policía por cuadra, un policía por metro. Y sería imposible, además de poder controlarlo así. Doctor, pero además uno se queda pensando, exacto, y ayer lo hablábamos con un abogado constitucionalista, penalista que estuvo aquí presente en el piso de QM Noticias, y mencionaba él algo que a todas luces pone sobre la mesa el hecho de los valores y el lugar donde está puesto el valor de cada una de las cuestiones. Si hay algún tipo de delitos que pueden ser los conocidos como de guante blanco, que terminan teniendo una cantidad importante de años de prisión que hace que alguna gente termine tras las rejas, ¿cómo puede ocurrir que un delito, aunque tenga la figura que tenga, que signifique el hecho de quitarle la vida a alguien, no implique la cárcel? No, algo de esto nos deja la sensación de que las cosas están hechas para que no tengan una consecuencia que es la que todos estamos esperando. Es decir, como familiares o como ciudadanos, todos tenemos seguramente un conocido, un amigo, un familiar que ha tenido un accidente de tránsito o un siniestro de tránsito. De manera que no es un tema que nos escapa. Y tenemos también el dato de que la inseguridad ciudadana es de un 5% la posibilidad de tener un incidente de inseguridad ciudadana contra el 90 y tanto en el tránsito. Pero todo esto hace que debamos ajustar los mecanismos y los pongamos a funcionar. Claro, y por supuesto también diferenciando aquellos episodios en los que uno no piensa que haya una voluntad de matar, pero sí puede pensar que esa persona que iba al volante debía conocer el riesgo que corría a la hora de ir a esa velocidad, de estar corriendo una picada, de hacer una determinada maniobra, a diferencia de algún otro que pudo haber tenido un problema mecánico o un problema de salud y que lamentablemente termine con algún incidente de estas características. Digo, como para separar también los tantos y que no todo quede dentro de la misma bolsa. Desde luego. Una cuestión importante en este caso es destacar que como está prevista la ley en este momento, la sanción no parece ser satisfactoria desde la expectativa de la sociedad o de la familia de la víctima. Pero hay un intenso trabajo desde las asociaciones de familiares de víctimas de tránsito que están promoviendo la creación de un título dentro del Código Penal que establezca los delitos contra la seguridad vial. Bien. Estos delitos no llevarían ya la calidad de homicidio con dolo eventual, sino que entre algunos proyectos que existen se habla de lo que es la culpa grave. Es decir, está dentro de la familia de la culpa, no del dolo, pero es una culpa excepcional, es una culpa que lleva condimentos, vamos a decirlo así, cuasi dolosos. Exactamente. Doctor, esto sería un cambio importante. Doctor, sería un cambio importante y seguramente vamos a tener otras oportunidades en las que volver a contactarnos por este tema. Le agradecemos este contacto con QM Noticias. Gracias también a Mariana, vos en el cierre.